Buenas noches. Bueno, como todos sabemos, estamos inmersos dentro de un proceso de redención, formando parte de Kuru Corporation con la colaboración de nuestro gran amigo líder, William Diego. Por ello, es importante que todos nosotros con nuestras organizaciones estemos debidamente formalizados, de acuerdo con los lineamientos, tanto nacionales como locales de cada una de las regiones. Cabe aclarar que esta charla es para las ESALes aquí en Colombia. También es importante vincularnos con crearnos ante la Cámara de Comercio, ya que existe la circular número 14 que también dice que para que lleguen también recursos es importante que estemos debidamente legalizados. Bueno, yo soy Pilar Calvo y junto con mi grupo de trabajo de la Corporación Rol y Estrategia, mi grupo de trabajo conformado por Jaime, Marcos y Ricardo, tenemos nuestra corporación y les vamos a ofrecer esta capacitación con base en nuestra experiencia. Nosotros también hemos comenzado con fundaciones, con SAS, con todo. Tenemos una experiencia, pienso que bastante amplia, aunque no somos abogados, pero sabemos que nuestro conocimiento les podemos aportar mucho. Bueno, ¿qué más les cuento? Esta capacitación es todo lo que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro, como le llamamos acá en Colombia, le llamamos las ESAL. Esta capacitación, dime, William Diego. ¿Qué? William, debes activar el audio, por favor. Sí, pero no sé qué lo bloqueó. Bueno, voy a hacer una aclaración. Como tenemos compañeros del Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, de Panamá, de Estados Unidos, de Canadá, tenemos compañeros de Puerto Rico, de otros países, esta indicación jurídica es para Colombia, pero el marco general de una entidad sin ánimo de lucro es para todas las naciones. El proceso mismo exige que sean constituidos, cada uno tiene que investigar en su país cómo será la constitución y los estatutos que deben llevar para poderle dar manejo a recursos humanitarios. Después cada uno puede hacer sus preguntas independientes. Entonces ya podemos seguir. Todos los compañeros de fuera de Colombia sean bienvenidos, están recibidos, hermanos, para que podamos continuar. ¿Ibas a presentar ya a Jaime? No, bueno, les quería comentar también que esta capacitación la hemos dividido en 4 sesiones. Esperamos que cada sesión tenga una duración de aproximadamente 2 horas y la vamos a dividir en 4 días, lo cual empezamos la capacitación hoy jueves, la continuamos el próximo lunes, el próximo jueves y continuamos con el siguiente lunes, ¿sí? Son más o menos 2 horas de espacio. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Los temas a tratar son qué es una ESAL, la constitución de una ESAL, la operación de una ESAL, entidades sin ánimo de lucro, y los procesos posteriores al registro. También al final de la capacitación van a encontrar un glosario, que pues aquí con términos que de pronto para muchos pueden ser conocidos, para otros no, pero este material también se los vamos a compartir. Si desconocen algún término, pues se pueden dirigir ya directamente al glosario. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya es hora pues ya de comenzar. Espero pues sea de mucha utilidad esta información. Les recuerdo que estamos basados es en fundaciones y corporaciones. Entonces, ahora sí paso a dejarlos con Jaime Ladino y él les va a comentar la primera parte, que es una ESAL. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a compartir entonces la presentación para comenzar a hablar de lo que nos compete en este momento. Permítame un segundo. Aquí está, listo. ¿Se están viendo todos? Sí, formalización sin ánimo de... Bien, como lo decía William Diego, vamos a hablar un poco del marco general para poderse formalizar adecuadamente como entidad sin ánimo de lucro. Hemos enfocado la charla principalmente a fundaciones y corporaciones, pero eso no quiere decir que si
y lo vamos a ver más adelante en la presentación, si hay algún otro tipo de ESAL, no lo podamos pues conversar o digamos que procesarlo para una siguiente reunión. Pero digamos que el marco general que vamos a presentar aplica para todas las entidades sin ánimo de lucro. Bien. Ya este es nuestro grupo de trabajo, ya Pili pues nos presentó el contenido, son 4 capítulos, hemos estimado más o menos 10 horas, muy probablemente en la charla del día de hoy que la sesión, digamos que el capítulo 1 quede dividido en 2 sesiones, es un poco pesado por lo que es el tema general, conceptual, eh, vamos conversando, al final hay una sesión de preguntas y hay un taller práctico para ir familiarizándonos con los conceptos que vamos a revisar en este proceso. Bien. Como les decía Pilar, tenemos en el primer anexo un glosario. En este glosario, pues principalmente están relacionados los términos que se utilizan para este tipo de procesos, términos que se manejan en los documentos, en los manuales y en cualquier tipo de documento que ustedes tengan relación o consulten con relación a la sal. Entonces, no lo vamos a mirar acá, pero pues están las definiciones, está por orden alfabético, ustedes lo pueden consultar en caso dado que tengan alguna inquietud con respecto al significado de algún término que no lo tengan claro. Bien. Y comenzando, vamos a hablar entonces un poco de las generalidades de la sal. Muchos de los temas que vamos a hablar acá, sobre todo a partir de la sesión 2, vamos a comentar también algo relacionado con nuestra propia experiencia personal o como corporación, en donde le hemos ayudado a varias entidades sin ánimo de lucro a crearse. Les vamos a contar nuestra propia experiencia con esto. Hicimos un curso intensivo cuando nos formalizamos va a ser 2 años, y aprendimos mucho sobre este tema y hoy en día estamos asesorando a algunas entidades sin ánimo de lucro en este proceso. Bien, ¿qué es una ESAL? Una ESAL es la sigla de entidad sin ánimo de lucro, para que ya, digamos, vayamos teniendo claro el proceso. ¿Y qué es una ESAL? Una ESAL es una persona jurídica con plena capacidad de goce y de ejercicio. Digamos que esto es fundamental, y una vez constituidas, esa persona forma una persona independiente y diferente a las personas que han conformado o han tenido la intención de conformar esta entidad sin ánimo de lucro. O sea, pasa a ser un ente completamente independiente de esas personas que la han conformado. Cuando hablamos de capacidad de goce, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que una vez nosotros nos hemos constituido, debemos o tenemos unos derechos que ejercer y unas obligaciones que cumplir dentro del marco jurídico de acuerdo con el tipo de sal que hayamos constituido. Entonces, ya es el primer punto. Y el segundo aspecto, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, quiere decir que nosotros al constituirnos debemos tener unos estatutos, un plan de vuelo, un marco reglamentario sobre el cual la ESAL va a actuar. Entonces, debemos obrar dentro de ese marco que nosotros mismos hemos constituido y que debe ser o debió ser aprobado previamente por la entidad en la cual ustedes han hecho el registro, que en el caso, digamos que en Colombia son las cámaras de comercio de las ciudades donde tiene asiento la fundación o la corporación o la ESAL que vamos a constituir. De igual manera, las ESAL se obligan a través de una persona que ha sido denominada o aprobada o
aprobada en el momento de la constitución como representante legal de dicha sal, que es la cabeza que va a interactuar, ¿cierto?, en nombre de la sal con las entidades correspondientes. ¿Por qué surgen las entidades sin ánimo de lucro? Simplemente porque hay una voluntad propia de las personas que decidieron constituirse. Ustedes dentro de su marco, dentro de su actuar hoy en día y no lo tienen formalizado, tienen la intención de formalizarse. Ya con eso simplemente ya hay una voluntad y a partir de esa voluntad es que empiezan a generarse o a trabajarse este proceso para poderse constituir formalmente. Es muy claro que no debe existir el ánimo de repartir utilidades que se generan dentro del ejercicio propio del objeto social de la organización. Por eso hablamos de que no tienen lucro, ánimo de lucro, y se constituyen específicamente para diversos fines. Vamos a ver aquí más o menos unos 30 fines diferentes que pueden generar esa constitución de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, Jaime, discúlpame un segundo, por favor. Me tomo el atrevimiento de hacer un llamado de atención. Chicos, en sala, en este momento hay personas que se encuentran conectadas 2 veces, o sea que le estamos quitando la oportunidad a otras personas de que estén dentro de la sala de Zoom. Así que, por favor, quien ya esté conectado desde el computador, no se conecte desde el celular y viceversa. Y también hay personas que están en este momento en la sala que también están en la sala de YouTube, en el en vivo. Entonces, tomemos decisión para que otras personas puedan acceder. Era solamente eso y discúlpeme el llamado de atención. Muchas bien, gracias. Isabel, muchas gracias. Bien, entonces les decía que estas entidades sin ánimo de lucro tienen unos objetivos. Pueden ser fines sociales, educativos, profesionales, religiosos, deportivos o de cualquier otro fin que no sea el de generar lucro. Entonces, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de fines para los cuales se constituye una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el principio fundamental de una entidad sin ánimo de lucro? Finalmente es no recibir ningún rendimiento financiero producto de la ejecución o de la actividad mencionada en el objeto social por el cual se constituyó la entidad, la ESAL. Entonces, ese es el principio fundamental. Hoy en día, este tema está muy controlado. Por eso es muy importante cumplir los requerimientos que las entidades, en este caso cámaras de comercio, posteriormente en la segunda sesión, ustedes van a saber que no solo la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio nos vamos a registrar. Previamente, pues nos van a revisar todos los documentos que en su momento los vamos a mencionar cuáles son. Y una vez registrados, aprobados y registrados, tenemos que seguir un paso posterior para obtener la personería jurídica y posteriormente ya tener digamos que el registro ante la DIAN para que empiecen esas entidades de vigilancia y control a verificar que efectivamente estemos cumpliendo pues todos estos elementos que hacen que realmente seamos reconocidos como una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, este es un tema muy importante. O sea, y hago énfasis porque pues obviamente es un requerimiento de Kuru Corporation, pero tengamos en cuenta que al constituirnos tenemos una obligación con esas entidades de vigilancia y control. Entonces, más allá de constituirnos para cumplir esta noble misión para la cual hemos sido llamados y encomendados, tenemos un compromiso también con la parte normativa. Entonces, es importante tenerlo sumamente claro desde el comienzo, porque listo, decimos listo, ya nos constituimos, pero a partir de ahí surge otra serie de obligaciones que debemos periódicamente estar cumpliendo. Entonces, a lo largo de estas 4 o 5 sesiones que vamos a tener, pues vamos a ir comentando con ustedes cuáles son esas obligaciones. Bien.
¿Cuáles son las características generales de una ESAL? Entonces, principalmente, o la primera, son varias. La primera, las ESALes son proveedores de fondos sin ningún tipo de rendimiento, es decir, y como lo recalqué en la definición, nos constituimos simplemente con un fin y sin ningún tipo de lucro previsto en el proceso. Se realiza una operación diferente a la de generar utilidades. Entonces, vuelvo y recargo el tema del fin para el cual fue constituida la entidad sin ánimo de lucro. Si es un tema social o es un tema deportivo, finalmente es para cumplir con ese compromiso y ese objeto social al cual o con el cual fuimos constituidos. Y no existe ninguna participación en propiedad como ocurre en las empresas comerciales. Entonces, hay una gran diferencia con las SAS o cualquier otro tipo de sociedad que tiene fines mercantiles. Entonces, es importante también tener en cuenta este tipo de observación. Adicionalmente, las ESAL tienen un funcionamiento democrático, es decir, hay un órgano que digamos que la controla y que en este tipo de entidades son las que llamamos asambleas de los miembros corporados, asociados, dependiendo del tipo de ESAL que hayamos constituido. Entonces, hay un funcionamiento democrático. Va a depender mucho de esas asambleas del número de socios, de los fines que tenga la entidad. Si son, dependiendo del tipo de fin, muy probablemente hay algún tipo de reglamentación que la cobija. Como les decíamos al comienzo, aquí estamos hablando específicamente de fundaciones, corporaciones y asociaciones, pero si, por ejemplo, estamos constituyendo una entidad cooperativa, finalmente hay una legislación o hay una normatividad específica para la parte cooperativa o solidaria y que debemos estrictamente cumplir. Entonces, más allá de estos lineamientos generales, debemos cumplir esa normativa propia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay unas reglas de funcionamiento, los estatutos en eso tienen que ser muy claros porque nos van a permitir entender cuál es el funcionamiento y cómo la asamblea va a, digamos que a llevar ese control ya en la operación normal de la entidad sin ánimo de lucro. Una ESAL es estable, ¿cierto? Tiene una duración en el tiempo, dependiendo del tipo de SAL que nosotros estemos constituyendo. Y en el caso de una fundación, digamos que tiene un tiempo indeterminado. Si hablamos de una corporación, tiene un tiempo definido por estatutos que debemos, digamos, un tiempo de vida útil, digámoslo así, al cabo del cual también debe estar incluido en los estatutos, previamente a la finalización de ese tiempo que hayamos establecido, debe haber una reunión en la cual se toma una determinación si si hay una disolución de la entidad sin ánimo de lucro o se decide extender ese tiempo. Pero, como les digo, en términos generales, tiene una duración en el tiempo. Entonces, no son transitorias, no son accidentales, no es que la hice y ya. Y en eso también los entes de vigilancia y control están muy pendientes de no solamente que tengan o cumplan con este tema de tiempo definido, sino que dentro de ese tiempo hay que cumplir con una serie de obligaciones, porque puede pasar que si no se cumplen con esas obligaciones hay una terminación de ese compromiso que hay con esas entidades de vigilancia y control. Entonces, en esto también hay que tenerlo presente. De igual manera, una ESAL tiene independencia de otras organizaciones, se rige básicamente por los estatutos que forman parte de la documentación que debemos entregar en el momento de la formalización, y a partir de ahí, cuando ya están debidamente inscritos, las organizaciones deben operar de acuerdo con esos estatutos. Entonces, y como les decía, una vez ya constituidos,
ese grupo de personas que decidió juntarse ya forman una persona jurídica independiente a esas personas que la constituyen. Entonces ya empiezan digamos que a tener esa independencia que se menciona. Bien, en el caso de fundaciones, se puede constituir mínimo con una persona. En el caso y de ahí para allá, pues las personas que decían, pero mínimo una persona. Pero en el caso de asociaciones o corporaciones, mínimo 2 personas pueden juntarse para constituir esa entidad sin ánimo de lucro. Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas o puede ser una combinación de las dos, siempre y cuando pues el número de personas cumpla los requisitos tanto para fundación o para corporación, dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro que estemos constituyendo. Y pues obviamente en los estatutos se define dentro de este grupo de personas quienes tienen voz y voto y a partir de qué número de personas se constituye se constituye la reunión, se hace cuál es el quórum mínimo y a partir de ahí cómo se van a tomar las decisiones y que esas decisiones pues son digamos tomadas en la asamblea y cumpliendo ese quórum pues pasan a ser decisiones ya de estricto cumplimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Los objetivos y actividades comunes que tiene una SAL, pues parten del interés que tengan las personas que decidieron constituirse y va relacionado con los fines y el objeto social para el cual fue constituida la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, es importante que esos objetivos se cumplan. Importante y por experiencia nuestra en el proceso de constitución, el objeto social debe quedar sumamente claro, sumamente definido, porque definitivamente sobre ese objeto social nos van a estar midiendo las entidades de vigilancia y control. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga la organización, pues debe quedar plasmado en los estatutos de manera clara y concreta. Para nuestro caso, nosotros arrancamos inicialmente con fines educativos. Obviamente eran fines educativos, educación para el trabajo no formal, no, informal. Si nosotros hubiéramos puesto no formal o hubiéramos obviado esa palabra, hubiéramos tenido que haber acudido a la Secretaría de Educación para que nos dieran la autorización para operar. Entonces hay que tener mucho cuidado dependiendo del objeto social y del fin con el cual estamos constituyendo la entidad sin ánimo de lucro, que no caigamos en unos requerimientos adicionales obligados sencillamente por el tipo de actividad que vamos a desempeñar. Cuando entramos en este proceso conocimos a CURU, entramos y empezamos a trabajar en este tema de proyectos humanitarios, tuvimos que ampliar nuestro objeto social, donde están incluidos también la ejecución, formulación, ejecución, desarrollo de proyectos sociales humanitarios y extendimos ese objeto social pues básicamente relacionado con los proyectos a los cuales vamos a trabajar. Entonces es muy importante y dentro de los estatutos el objeto social debe estar claramente definido y que nos permita movernos dentro del campo de acción para el cual fue constituida la entidad sin ánimo de lucro. Ya esto lo hemos hablado, no debe existir lucro, entonces totalmente una característica de una SAL es la ausencia del lucro, ¿cierto? Cuando hablamos de capacidad de los intervinientes, estamos hablando que deben tener capacidad para actuar de acuerdo con la actividad o el objeto social para el cual están funcionando, ¿cierto? Y también que lo pueden hacer a través de los representantes legales que se han definido, que digamos va representando, valga la redundancia, la entidad ante las entidades de vigilancia, control, de registro, etcétera, etcétera, que hacen la representación de esa entidad sin ánimo de lucro.
Mientras que en el tema, otra característica es toda la parte del fundamento constitucional, en donde las personas que tomaron la decisión de crear la fundación o de asociarse deben tener claramente ese manifiesto dentro del acta de constitución, donde se escribe, se determina que hay voluntad de ese grupo de personas de asociarse para poder crear esa entidad sin ánimo de lucro. Es fundamental, entonces lo vamos a ver también en el acta de constitución como un modelo de acta de constitución, que es uno de los requisitos que nos exigen para podernos registrar adecuadamente. Obviamente que hay un interés en el ejercicio de las actividades para lo cual fue constituida la entidad sin ánimo de lucro. Debe haber, pues obviamente, un objetivo común, debe ser de interés de la organización y de las personas que lo conforman cumplir con ese objetivo, y resaltar nuevamente que es sin ánimo de lucro. Cuando hablamos de naturaleza jurídica como otra característica general de una entidad sin ánimo de lucro, pues estamos hablando que deben estar legalmente constituidas, son de carácter civil las organizaciones. Debe haber, pues, obviamente una autonomía de funcionamiento basado en los estatutos que hemos matriculado y presentado y que han sido aprobados por la entidad de registro correspondiente. Y pues obviamente estamos regidos por las normas, por una serie de normas que a nivel de constitución política colombiana o a nivel de normatividad por las entidades que hacen este tipo de enunciamientos, debemos cumplir. Entonces, y si somos una entidad que tiene un fin específico, por ejemplo, una asociación o una asociación gremial, por ejemplo, una asociación de profesores, pues deben tener unas características y una normativa adicional que cumplir para poder asociarse y cumplir con el objeto social para el cual fueron constituidas. Deben tener una personería jurídica, entonces no solamente el registro ante las cámaras de comercio es requisito. El hecho de registrarnos no quiere decir que ya con solo el registro podemos empezar a ejercer nuestras actividades, sino que adicionalmente debemos tener la aprobación de la entidad, que en este caso el gobierno nacional ha definido a través de las gobernaciones de los departamentos y en Bogotá la alcaldía mayor, de revisar toda la información más el certificado de constitución en Cámara de Comercio, para que una vez cumpliendo con los requisitos que se deben cumplir, darnos esa personería jurídica para poder operar, para poder realizar las actividades, y a partir de ese momento ya empezamos a tener derechos, pero también debemos cumplir con una serie de obligaciones. Entonces, por eso hay que tener, digamos que la conciencia plena que debemos cumplir con esas obligaciones para no tener inconvenientes. Porque hay tal vez en la última sesión vamos a ver causales de disolución, y el no cumplir con esas obligaciones puede llevarnos a que esas entidades de vigilancia y control nos digan: ustedes no están cumpliendo, se diluye por este lado la ESAL, y pues perdemos pues todo realmente el objetivo que teníamos de constituir una entidad sin ánimo de lucro. Entonces hay que tener, y en esto hay una responsabilidad muy grande, porque pues el paso inicial de ser aprobados, de tener personería jurídica, simplemente es una pequeña cosa de lo que tenemos que hacer a partir de ahí en cuanto al cumplimiento normativo que este tipo de constitución de ESALes nos exige. De igual manera, nosotros tenemos el registro por un año. Digamos que una vez aprobados tenemos la personería jurídica,
el registro tiene un periodo de vigencia de un año al cabo del cual debemos renovar. Entonces, dentro de esas características es que debemos estar anualmente renovándolo dentro de los 3 primeros meses de cada año, estar acercándonos a la Cámara de Comercio y haciendo la renovación correspondiente. Entonces, para que, digamos, sigamos vigentes y sigamos obteniendo o pudiendo ejercer las actividades que el objeto social de la entidad nos está obligando. Entonces, digamos que en este momento nos queda un mes. Las personas o las entidades que están ya registradas debidamente y que van a continuar obviamente con su actividad, si no han hecho su renovación enero o febrero, pues mañana arrancamos marzo y hasta el 31 de marzo hay plazo para renovar nuestro registro en Cámara de Comercio. Entonces, este es digamos que el periodo que nos da por norma la posibilidad de poder renovar ese registro. Bien. Cuando hablamos de representante legal, y lo hablábamos hace un momento, las ESAL están representadas por una persona que ha sido designada desde los estatutos, ¿cierto? Desde los estatutos, la cual es la persona que debe cumplir con una serie de actividades y es la cabeza visible de la ESAL ante esas entidades. Entonces, y es la encargada de hacer todos estos procesos de registro ante la Cámara de Comercio y de cumplir con todas las obligaciones de firmar los documentos, de entregar los informes que anualmente debemos entregar a la gobernación o a la alcaldía de Bogotá para que cumplamos con esos requisitos y no tengamos ningún inconveniente. Las ESALes tienen otra característica, que es el alcance de los actos de sus representantes. Entonces, por estatutos, el representante tiene unos límites. Entonces, les pongo un ejemplo. En los estatutos dice, el representante legal puede contratar con otras entidades hasta X monto. Vamos a decir, hasta 1.000 pesos. En caso dado que el contrato supere los 1.000 pesos, debe someter a la asamblea la aprobación de la ejecución o de la firma de ese contrato. Si la persona no cumple con ese requisito que debe obligatoriamente estar en los estatutos y por mutuo propio decide contratar por encima de los 1.000 pesos, a partir de ese momento, el representante legal asume las responsabilidades que conlleva el incumplir los estatutos. Entonces, y lo obliga personalmente, hasta incluso con su propio patrimonio, responder ante una situación por la cual, digamos, no cumplió con la exigencia que se tienen en los estatutos en ese sentido. Por tanto, los estatutos deben cubrir y deben tener todos aquellos aspectos que enmarcan la actuación de las personas que conforman la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, los estatutos se convierten en un documento importante para las organizaciones, de tal forma que es su reglamento, es su plan de vuelo y se deben cumplir estrictamente. Entonces, un elemento fundamental. Entonces, lo vamos a ver también en el segundo capítulo. Vamos a ver un modelo de estatutos en donde están los puntos principales que una fundación o una corporación debería tener y que, pues, digamos que con la experiencia que hemos tenido, no hay o cubre la mayor parte de los requerimientos que una entidad como las cámaras de comercio o la gobernación correspondiente o la alcaldía puede llegar a requerir. Entonces, es importante que esos documentos, ese documento llamado estatutos, esté, pues, digamos que muy claro en ese sentido. Obviamente,
son sujetas a control interno, entonces es muy importante que establezcamos dentro de esos estatutos también, dentro de ese actuar, dentro de ese gobierno corporativo y ese actuar que tienen las entidades sin ánimo de lucro, que podamos tener la posibilidad de estar sometidos a un control interno para que vigile que realmente se están cumpliendo lo que está delineado en los estatutos y que se están cumpliendo las obligaciones que la entidad sin ánimo de lucro tiene hacia la externa de la SAL. Entonces es importante tener ese control interno, esa auditoría, ya se definirá una o dos al año, pero de tal forma es importante poder recibir ese tipo de actividad que nos puede mostrar si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo que está establecido inicialmente por la SAL. Y el patrimonio con el cual se constituyó la SAL es prenda general de garantía. Entonces, si hay un acreedor de la SAL, pues puede ejercer todas las acciones pertinentes sobre la entidad sin ánimo de lucro en contra de su patrimonio, de tal forma que digamos que es como la garantía que tienen las personas con las cuales interactúa la entidad sin ánimo de lucro sobre este aspecto. Nosotros tenemos una sesión de preguntas, pero veo que Jairo ha levantado insistentemente la mano. No sé, te escucho, qué inquietud puedes tener al respecto. Jairo Antonio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el señor Jairo Antonio no tiene audio. O sea, Ah, si le damos activación, puede activar video, pero no tiene audio, ok, perfecto. no tiene Entonces, microfonito. perfecto. Entonces sería escribir la pregunta por el chat para poderla responder. Incluso si quiere, en el chat, en YouTube, hay personas que han preguntado. Bueno, yo te agradecería ahora al final, cuando tengamos la sesión de preguntas, pues que me vayas orientando al respecto para ir tratando de responder esas inquietudes. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos con este tema hasta ahora? Hemos visto lo que es una SAL y las características generales de una SAL. Entonces, es importante, ustedes que ya, me imagino, vienen trabajando ya hace algún tiempo en su organización y si no se han formalizado, pues ver qué tanto de esto que hemos hablado estamos cumpliendo, qué tanto que ajustar precisamente para poder tener un registro exitoso y poder formalizarnos de manera adecuada y rápida, que es lo más importante en este momento. Los requisitos esenciales para la existencia de una entidad sin ánimo de lucro. El primero es la capacidad, lo hablábamos hace un rato, el goce y el ejercicio. Entonces, cuando hablamos de goce, estamos hablando de tener unos derechos y unos deberes que cumplir y el ejercicio, pues a través de un representante legal, fundamentalmente. Entonces, ese es un requisito esencial para su existencia, tener la capacidad de goce y de ejercicio como entidad sin ánimo de lucro. Debe haber consentimiento, nuevamente lo hablamos en la parte de definición de una SAL, debe haber una expresión libre y voluntaria de las personas que decidieron constituir la SAL para constituirse. No debe haber fuerza, no debe haber dolo, no debe haber obligación, ninguna persona debe ir en contra de su voluntad a constituir la entidad sin ánimo de lucro porque ya estaríamos incumpliendo un requisito esencial para la existencia de la entidad sin ánimo de lucro. Debe tener, obviamente, un objeto social lícito, ajustado a la ley. Por eso, ahora creo que en el siguiente slide vamos a ver los fines de una
entidad sin ánimo de lucro. Entonces es importante ver dónde nos estamos enmarcando y pues obviamente debe ser un objeto lícito, un objeto que esté regulado, que tenga, algunos tienen unas normas adicionales que cumplir precisamente para garantizar que ese objeto social se cumpla de acuerdo con ese objetivo. La causa debe ser lícita también, o sea, el motivo por el cual nos constituimos pues debe ser también lícito. ¿Qué pasó? Que hace unos años muchas empresas SAS o comerciales, ¿cierto? Con ánimo de lucro, vieron en las entidades sin ánimo de lucro una oportunidad de poder obviar ciertas cosas. Entonces empezaron a constituir fundaciones o corporaciones y a través de ahí hacían o ejercían su actividad comercial. Y la DIAN se dio cuenta. Y las entidades de vigilancia y control, caso Bogotá, la Alcaldía Mayor, caso otros departamentos, la gobernación, se empezaron a dar cuenta que había un incremento, digamos que sospechoso de entidades sin ánimo de lucro y empezaron a ponerle la lupa y empezaron a detectar que muchos motivos por los cuales estaban creando esas entidades sin ánimo de lucro realmente tenían un objetivo diferente. Obviamente un tema tributario y de ahí para allá otro tipo de actividades y por eso a esto le empezaron a poner, apretar clavijas de tal forma que hoy en día es bien exigente, digamos, cumplir y mantener ese registro para que, pues, precisamente lo que está definido por la ley se cumpla. Entonces, es importante que tengamos claridad en ese aspecto. Debe haber un ánimo de asociación. Entonces, en el acta de constitución, pues debe quedar plasmado la intención de constituir la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, voluntariamente, lo he repetido varias veces, pero es que es importante. Y en el modelo de acta de constitución que les vamos a presentar en próxima sesión, pues ustedes se van a dar cuenta. Pero debe quedar plasmado, debe quedar explícito en el acta de constitución de que hay un ánimo de querer constituir la entidad sin ánimo de lucro. Debe haber pluralidad de socios. Entonces hablábamos que las asociaciones o corporaciones deben tener 2 o más personas que tengan la voluntad de crear la SAL. Y cuando estamos hablando de fundación, una sola persona en donde se afecta su patrimonio para el desarrollo o hay una afectación del patrimonio con el cual se constituye la fundación para el desarrollo de una actividad manifestada en el objeto social, ¿cierto? Y que es de interés general. Los aportes son un elemento imprescindible en una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, cuando nos constituimos, tenemos un acta de constitución, pero también debe haber unos aportes que las personas que tomaron la decisión de crear esa SAL, cada uno libremente definen cuál es el aporte y debe quedar expreso también, escrito en los documentos de constitución de cuál es el patrimonio inicial de constitución de la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, también es importante que ustedes lo tengan claro, porque ese es el monto inicial con el cual estamos constituyendo la entidad sin ánimo de lucro. Y sobre esa, pues se van a empezar, se liquida, por ejemplo, el pago inicial sobre el cual o con el cual se debe cancelar en la Cámara de Registro correspondiente basados en ese monto inicial de constitución. Nuevamente debe quedar expreso la ausencia de ánimo de lucro. Esto no quiere decir que las entidades sin ánimo de lucro no tengan actividad o generen, digámoslo así, utilidades. Cuando se generan excedentes o utilidades, esos excedentes deben nuevamente reinvertirse en la entidad sin ánimo de lucro, o sea, a diferencia de las empresas SAS o SA o sociedades limitadas, sociedades mercantiles, donde las utilidades o excedentes se reparten entre los socios que conformaron la empresa, aquí no. Aquí los excedentes que genera la actividad principal de la entidad sin ánimo de lucro deben volverse a reinvertir en la ESAL. Entonces,
por ejemplo, en el caso de los proyectos, si hay algún tipo de excedente, pues deben volverse a reinvertir en más proyectos o para poder cubrir los requerimientos que cada uno de los proyectos necesite. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta como un requisito esencial de la entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué atributos tiene una entidad sin ánimo de lucro? El nombre. Entonces, es importante que puede sonar obvio, pero pues obviamente nos debe dar una diferenciación con respecto a otro tipo de entidades similares. Importante también, no puede existir homonimia, es decir, no podemos tener tocayos. Entonces, antes de constituir la entidad sin ánimo de lucro, debemos buscar, normalmente en las cámaras de comercio dentro de la página, hay la opción de poder consultar si hay entidades sin ánimo de lucro que se llamen igual como queremos nosotros llamarnos. Entonces, el primer consejo que les damos es que cuando ustedes ya tengan la voluntad y si ya están trabajando, revisen que el nombre con el cual ustedes pretenden registrar la entidad sin ánimo de lucro no esté registrado en la Cámara de Comercio, porque automáticamente pues no los van a aceptar, no les van a aprobar el registro. Entonces, como les digo, en la página web de las cámaras de comercio ahí está la opción de homonimia y aparece simplemente ustedes ingresan el nombre y él les arroja si existen entidades similares, les arroja o que contengan las palabras que conforman el nombre, él les arroja cuántas entidades hay en el país que tengan por lo menos algunas palabras que conforman el nombre. Entonces es importante para poderse registrar, garantizar que no tienen tocayo. ¿Listo? Y siempre el nombre debe estar precedido por la denominación jurídica que corresponda. Si ustedes decidieron crear una fundación y la fundación se va a llamar Pepitos, entonces ustedes deben registrar esa SAL como Fundación Pepitos. Si es corporación, Corporación Pepitos, para que quede claro. Entonces, el nombre está conformado, digamos, por la denominación jurídica y por el nombre que ustedes han decidido o con el cual han bautizado la entidad sin ánimo de lucro y que no tenga tocayo a nivel nacional. Bien. Debe tener otro atributo, nuevamente capacidad, lo hemos hablado como atributo, como característica y como requisito en el proceso de creación de la SAL. Entonces debe tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Es decir, derechos, tenemos derechos, pero también hay obligaciones que cumplir. Tenemos un representante legal y tenemos un nombre jurídico, una persona jurídica que le permite desarrollar la actividad para la cual fue constituida. Debe tener obviamente un domicilio, entonces dependiendo de la zona del país donde estemos funcionando u operando o deseamos operar, debemos buscar cuál es la cámara de comercio que corresponde a esa zona donde estoy ubicado para poder hacer el registro y pues debemos tener un domicilio principal que debe quedar consignado en los documentos de registro. Esto también lo vamos a explicar más adelante. Hay régimen común y régimen especial. Las entidades de régimen común no pueden tener sucursales o agencias, como si las tiene, digamos, una empresa comercial, digámoslo así. Pero en esto también las entidades pueden tener, dependiendo del tipo de entidad, el tipo, la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, puede tener presencia en varios sitios geográficos. Lo vamos a ver más adelante, pues para no confundirlos ahora con este atributo. Obviamente deben tener una nacionalidad. Entonces, nosotros, la gran mayoría que vamos a operar acá, que somos
en el caso de Colombia, entidades sin ánimo de lucro colombianas, pues somos y debemos cumplir las leyes y las normativas que están definidas a nivel país, Colombia, y por consiguiente somos entidades sin ánimo de lucro nacionales. Si una ONG extranjera o una entidad sin ánimo de lucro extranjera quiere venir a operar en Colombia, debe cumplir con una serie de requisitos y tener una, digamos que aquí, un domicilio de igual manera, y se denominará una entidad sin ánimo de lucro internacional. Entonces, pero que tenga operación acá en el país. Digamos que lo permite la normatividad para hacerlo. Y hablábamos del patrimonio. Entonces, pues es una facultad que tienen las entidades sin ánimo de lucro de tener, digamos que titularidad de derechos reales con base en lo que aportó cada uno de las personas que constituyeron la entidad sin ánimo de lucro. Aquí no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de propiedades, de posesiones que formarían parte o que cada persona voluntariamente decidió entregarle o aportarle a la entidad sin ánimo de lucro desde el momento de la constitución. Carecen de capital con el ánimo de repartir utilidades nuevamente. Entonces, todos los excedentes que genere, obviamente el poner a circular ese patrimonio en la ejecución de las actividades y el objeto social para el cual fueron constituidas, si se generan excedentes, como lo dije, tienen digamos que es nuestro deber volverlos a reinvertir dentro de la entidad sin ánimo de lucro como tal.